Bien, pues vamos a empezar la clase, ya así es la hora. Y vamos a estudiar hoy el- este circuito que estáis viendo ahí en la figura, que es el mismo que vimos el otro día, pero se le va a dar otro nombre, aunque es el mismo, se le va a dar otro nombre porque vamos a analizar la salida en los extremos del diodo en lugar de los extremos del condensador, que fue lo que hicimos en los días pasados. En los días pasados lo llamábamos detector de pico y nosotros sabíamos que la tensión que caía en los extremos del condensador, si introducíamos esta señal a la entrada, donde no la he puesto simétrica, porque no tiene por qué serlo, tiene un máximo que lo vamos a llamar VP pico o pico positivo, y Vn peak o Vn peak sería la tensión negativa, el valor del mínimo, ¿no?, de esta señal. Entonces recuerdo que si nosotros medíamos la salida en los extremos del condensador, la tensión de salida, recuerdo, para este circuito era el máximo menos la tensión que te caía en el diodo, es decir, Vp peak menos V gamma. Eso es lo que vimos el otro día. Repito que era la tensión que caía en los extremos del condensador. Era el detector de pico. Salvo el pico menos la tensión V gamma que cae en el diodo. También podemos analizar este circuito, es decir, la tensión que tenemos aquí a la entrada se reparte donde en la tensión que cae en el condensador más la tensión que cae a la salida, V0. Por lo tanto, tan fácil, este circuito es tan fácil como decir despejo V0, VI menos V sub C. Ya está analizado el circuito. Porque ya lo habíamos analizado de antes, es simplemente aplicar las leyes de Kirchhoff y hacer esta recta. Ya está hecho, con lo cual es restarle a la tensión de entrada un valor constante, porque esta señal que tenemos aquí es constante. Vp peak, una señal es constante, el valor del máximo menos V gamma, que es una constante. Luego lo que estoy haciendo es restarle una constante a V sub i. Vamos a analizar simultáneamente este otro circuito, que es lo mismo, fijaros que es lo mismo, pero le estoy dando la vuelta al diodo. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál será la tensión que cae en los extremos del condensador en este segundo circuito? Fijaros que hay una simetría total, es simplemente darle la vuelta al diodo. Si en el de la izquierda, la tensión que caía en el condensador era el máximo menos V gamma, por simetría, ¿cuál será la tensión que cae en los extremos del condensador en el circuito de la derecha? El máximo más V gamma. Fijaros que este diodo conduce cuando para tensiones positivas en la entrada. Este diodo conduciría para qué tensiones? Tensiones negativas en la entrada. Por lo tanto, la tensión que cae en el diodo, ¿cómo sería? Si antes es el máximo menos V gamma, ahora será, y conduce para tensiones negativas, ¿qué detectará? Si antes detectaba el pico positivo menos V gamma, ahora ¿qué detectará? El pico negativo. Detectará el pico negativo, que será Vn pico más V gamma. O sea, detectará los picos negativos, pero tendrás que corregirlo con la tensión que cae en los extremos del diodo. Que al estar dado la vuelta, pues en vez de aquí tenía un menos V gamma, pues ahora es más V gamma.
os aconsejo que esto lo analicéis vosotros, este circuito lo analizáis vosotros, lo mismo que lo hicimos en clase, el de la izquierda. Que empezamos con una señal cero, acordaros que empezábamos con una señal cero, el condensador inicialmente descargado y íbamos construyendo la salida. Os aconsejo que lo hagáis también vosotros así, porque además en la práctica está puesto, me parece que este circuito con el diodo a la vuelta, precisamente para que trabajéis. Entonces, trabajad ese circuito. No lo hagáis de memoria. Yo lo he hecho aquí por simetría, para no repetirlo y para dejar a vosotros ese trabajo en casa. Pero hacedlo, por favor. Bien, pues una vez que sabemos la tensión que cae en los extremos del condensador, también podemos saber la tensión que cae en el diodo. Pero aquí es que volvemos a aplicar también las mismas leyes de Kirchhoff, porque aquí la tensión de entrada es igual a VC más V0 y V0 igual a V menos VC. Lo único que aquí, lo que cambia simplemente es la tensión que cae en los extremos del condensador en los dos circuitos. Pero la tensión de salida será la entrada menos una constante, que en este caso, esta constante va a ser positiva, y en este caso, si en este circuito, o en esta figura que tenemos aquí, que el pico es negativo, pues esto te va a salir una señal negativa. ¿Eso qué significa? Pues vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar ahora la salida para el circuito de la izquierda. Es simplemente restarle una constante a la señal de entrada, que la tengo dibujada aquí en azul, le tengo que restar una constante. Y la constante es esta. Ahora vamos a hacerlo en un punto muy concreto. Vamos a coger este punto y vamos a restarle, aquí tenemos Vp pico, y le vamos a restar Vp pico menos V gamma. Si yo resto a Vp pico menos V gamma, ¿cuánto sale? Sale V gamma, sale este punto. Sale este punto. Y por lo tanto, si ese punto lo he desplazado para abajo, esa cantidad, el resto de la curva se desplazará a la misma cantidad y por lo tanto tendré una curva paralela tal y como estáis viendo ahí. Fijo esos dos puntos el máximo y el resto pues dibujarla exactamente para abajo. Es desplazarlo todo una misma cantidad, pues todos los puntos de la curva se desplazan en la misma cantidad. ¿De acuerdo? Vamos al otro. Ahora tengo que la tensión de salida, de nuevo es la tensión de entrada menos VC, pero como VC es negativo, ahora realmente lo que ocurre es que se suma algo. Entonces lo que vamos a tener que ver es que la salida se va a desplazar hacia arriba. ¿Hacia dónde? Pues vamos a fijarnos en este punto. Este punto es el mínimo, Vn peak. Bueno, Vn peak le tenemos que restar el V sub c, que es Vn peak más V gamma. Luego al final me sale menos V gamma. Tenemos ese punto. Y por lo tanto el resto los desplazáis para arriba. Y esa sería la curva que nos sale a la salida. Eso se llama clamp circuit. A estos dos circuitos se llaman clamped circuit. Clamped, lo tenéis aquí arriba, se escribe en inglés. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso significa agarrarse, agarrarse. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Pues fijaros a las gimnastas que hacen la gimnasia en la barra fija, cómo se agarran a la barra y cómo en el circuito de la izquierda la señal de salida parece que está agarrada, tirando para abajo de la barra que está situada en 0,6 voltios. Y en el circuito de la izquierda la gimnasta se agarra, en este caso la señal seno, se agarra al punto, la barra está en menos 0,6 voltios y está con las patas para arriba. No es que lo haya investigado yo mucho, simplemente me he ido al diccionario, he visto lo que significaba y yo le he dado vuelta a la cabeza y digo, esto es que alguien pensó lo mismo que he pensado yo, seguro que pensó en eso. Que repito que esto no está en los libros, que esto
me lo he imaginado porque clamp significa agarrar. Entonces, pues, para que tengáis esa visión, ¿no? Sí, agarra la señal a esa barra. ¿Por qué se llama restaurador de señal DC? A esos circuitos que tenemos ahí arriba. ¿Por qué se llaman de esa manera? Suponed que tenéis esa señal de entrada, una señal periódica, pero fijaros que tiene una componente claramente DC. Esa señal tiene una componente de C porque está variando entre 0 y un valor máximo. Por lo tanto, el valor de C pues, lo tendréis más o menos por aquí. Esta será la componente de C. Yo tengo esta señal. Imaginaros que ahora la introducís en un circuito que está capacitivamente acoplado. ¿Eso qué significa? Porque tiene un condensador por ahí. Y los condensadores vosotros sabéis que quitan la componente continua. Eso es lo mismo que con el osciloscopio. No sé si lo habéis probado alguno de vosotros. Cuando ponéis el osciloscopio en modo AC, lo que estáis haciendo es quitarle la señal continua. Entonces, lo que ocurriría es que veríais esta señal. O sea, en el osciloscopio estáis viendo eso. Cuando le quitáis la continua, pues veis una señal que está centrada en torno al 0. Imaginaros que alguien dice, oye, mira, es que yo, por la razón que sea, yo quiero volver a recuperar la señal que tenía inicial. Quiero darle otra vez la señal continua que tenía inicialmente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues simplemente la meto, esa señal a la que le he quitado la continua, se la introduzco al clamped circuit, pero con el diodo, fijaros que está a la vuelta, mirando para arriba, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final tendremos una señal que está agarrada, una señal que está agarrada, en este caso, a la barra, estaba en menos 0,6 voltios, y la gimnasta estaba patas arriba. Es decir, volvemos a tener esa señal que tenemos inicialmente. Lo que ocurre es que realmente, como he dicho, que la señal se agarra a los 0,6 voltios. Realmente la señal la tendríais por aquí. No se recupera exactamente la señal de entrada, porque aquí esto lo tendríais a menos V sub gamma. Lo que ocurre es que si esta amplitud, si la amplitud de la señal esta, o el V máximo es muy grande comparado con un V gamma, prácticamente en escala lineal, pues casi decimos que se puede recuperar completamente la señal. Tener esa pérdida de la tensión que te está cayendo en el diodo. Pero recuperaríamos de nuevo la señal continua que habíamos perdido en parte de este, como sea. Dice, pues he perdido la señal y quiero volver a recuperarla, pues le metéis un restaurador de C o el clamped circuit, que es lo mismo, y volvéis a tener esa señal. ¿De acuerdo? Por eso se llama clamped circuit, o por eso se llama restaurador de continua a los circuitos que hemos visto en las transparencias anteriores. ¿Alguna pregunta sobre esto? Trabajar sobre este tema porque viene la última parte de la práctica, ¿no? Ya os dije que era un detalle para la práctica siguiente, que es el guión 3, y era este justamente lo que tenéis que trabajar. De todas maneras, queda un detalle por hacer, porque quedan, que estoy en ello todavía, que son las siguientes transparencias. Vamos a seguir haciendo uso o ejemplos con el restaurador de DC o el clamp circuit. Este circuito que estáis viendo ahí se llama doblador de tensión. Ahora vemos por qué. Fijaros que tiene dos etapas. Tiene dos etapas, claramente tiene dos etapas. Uno es el clamp circuit. La primera etapa es un condensador y el circuito hasta aquí. Esa primera etapa es el clamp circuit y la segunda etapa es un detector de pico. Es el mismo circuito, pero simplemente la salida la estoy tomando primero en el diodo y en el segundo estoy tomando la salida en el condensador. Fijaros también que por un lado aquí el diodo está en una postura y en el otro, en la segunda parte, el diodo está dado la vuelta. Tened cuidado con eso. Bien,
Pues ahora lo que vamos a hacer es meterle esa señal que estáis viendo en azul en la figura de abajo, que es la señal de entrada, y la idea es ver qué tensión tengo yo a la salida. Pero como acabo de decir que esto se puede dividir en dos partes, en dos etapas, pues vamos a hacerlo por partes. Vamos a determinar primero el valor de V de 1 y después vamos a analizar V de 1 como entrada de del segundo bloque y determinamos el valor de V0. Bien, el primer bloque es lo que acabamos de ver, es el clamp circuit. Y aquí que hemos dicho, pues que esta señal se quedaría agarrada a los 0,6 voltios y la señal va para abajo. Eso es lo que acabamos de ver, ¿no? La primera etapa hace justamente esto. Se agarra la señal a los 0,6 voltios, que es la tensión que cae como máximo y en el diodo en V de 1 como mucho, te pueden caer 0,6 voltios. Más no te pueden caer, está limitado a 0,6 voltios. Por lo tanto, esa es la idea, la pista que tenéis. Tengo 0,6 voltios, de ahí para abajo. Se agarra para abajo. Y ahora digo, vale, ya está, ya lo he analizado antes, ahora le meto esta señal V de 1 a esta otra etapa. Y ahora fijaros, ahora que tengo un detector de pico, pero el diodo está dado a la vuelta. Para que este conduzca necesito tensiones negativas. Es decir, lo que me va a detectar va a ser el mínimo más V gamma. La V0 será el mínimo más V sub gamma. Vamos a calcularlo antes de que yo ponga aquí la señal. Vamos a calcular primero el valor de este punto. ¿Cuánto se desplaza este punto? Teníamos que en la primera etapa el desplazamiento era la tensión que caía en los extremos del condensador primero, llamarlo C1. Y eso era igual al máximo Vp pico menos V sub gamma. Vale. Ese es el desplazamiento. Por lo tanto, si yo tengo aquí en este punto Vn pico, lo voy a desplazar la misma cantidad. Luego este punto de aquí, va a dar ahora Vn pico menos lo que cae en el condensado Vc1, Vp pico menos V gamma. Vale. Y ahora me voy a V0. ¿Cuánto sería V0? Pues este valor negativo, el mínimo, más V sub gamma. Pues entonces tendríamos Vn pico menos Vp pico este menos con este menos es más V gamma, más otro V gamma, pues serían, voy a poner así para que sepáis dónde vienen las cosas. Ese sería el valor de la tensión de salida. Bueno, constante, valor constante porque es una tensión que cae en los extremos del condensador. Ese sería el valor de esta señal. Y ya lo tenemos. Ahora supongamos que en vez de ser una señal asimétrica como la he pintado aquí, supongamos que Vn pico es igual a menos Vp pico. Tenemos una señal puramente simétrica y vamos a llamarlo esto, pues, la amplitud la vamos a llamar V sub S. ¿Eso qué significa? Que en este caso, la tensión de salida sería menos 2 veces V sub S más 2 veces V sub gamma. Y si V sub S es mucho mayor que V sub gamma, ¿qué es lo que tenemos? Que V0 sería aproximadamente menos 2 V sub S. Es decir, un valor constante igual a menos 2 veces la amplitud de la señal.
Por eso se llama doblador de tensión. Doblador de tensión. Para este caso particular, ¿eh? El doblador de tensión se da para esta situación particular. La entrada sea simétrica y la amplitud es muy grande. Entonces yo a la salida tendría prácticamente que la señal verde la tendría pegada prácticamente al mínimo de 2 veces, vamos, a 2 veces el valor de la amplitud. Lo he hecho a escala, por ejemplo, con una amplitud de 5 voltios. En una amplitud de 5 voltios, que la señal de entrada es la azul, la señal intermedia, el VD1, es la roja, y la verde es la señal de salida. Entonces aquí tenemos, esto sería menos 10 voltios, menos 2 veces V sub gamma. Entonces, muy próximo, está más o menos en escala, sí, pero lo que pasa es que aquí hay un voltio, ¿no? Que 10 voltios le quita 1,2 voltios, pues todavía se ve, Si aumentáis la amplitud, pues prácticamente esa raya, pues cada vez se aproximará más a 2 veces, a menos 2 veces la amplitud de la señal. Esa es la idea. O sea, doblado de tensión aproximadamente. Pero fijaros que nos está dando una señal constante, ¿eh? ¿Cómo estáis sacando una tensión DC, a partir de una señal variable, una señal seno, y además una señal DC grande, ¿eh? Grande. Fijaros aquí cómo se están haciendo ya, cómo se está jugando ya con los circuitos, cómo se estamos jugando con la electrónica, ¿eh? La cantidad ya de aplicaciones, de cosas que estamos viendo, ¿no? Esto ya no es solamente el comportamiento del diodo físicamente, sino que aquí estamos viendo bastantes aplicaciones. Después cuando vayáis pasando por cursos, pues veréis todavía más aplicaciones de todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Bien, ahora vamos a hacer otro análisis. Os voy a explicar otra forma de analizar los circuitos RC. Consideremos este circuito, que es lo mismo que tenéis en la práctica 1. En la práctica 1 es este circuito, justo este circuito. Le metí ahí una señal de pulso, un condensador en serie con una resistencia. Señal de pulso que va entre V2 y V1, periodo de la señal T, y en T1 es donde cambia de V1 a V2. Por lo tanto, la función de entrada es a tramos y toma estos valores. Función periódica, ¿eh? Una función periódica de periodo T. Bien, ¿cómo analizamos este circuito? Esto sí lo habéis visto, Ahora os digo yo lo que no habéis visto. Ahora insistiré en lo que no habéis visto. Lo que sí habéis visto es aplicar las leyes de Kirchhoff. Bueno, pues vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Tensión de entrada, una malla, tensión de entrada igual, VC más la tensión que cae en los extremos de la resistencia. Bien, realmente el V0, ¿no? Bien, ahora tengo que hacer uso de las leyes o de las relaciones I de V de cada uno de los componentes que tengo aquí. Aquí me interesa poner o relacionar la corriente que circula por el condensador con la tensión que cae en los extremos del condensador. Es decir, yo sé que I sub C es igual a C derivada de V sub C con respecto al tiempo. Pero es que I sub C es la misma que pasa por la resistencia. Por lo tanto, esto también es V sub 0 partido por R. Así aquí estoy haciendo uso de las leyes, de las relaciones I de V de los dos elementos que aparecen en el circuito. La ley de Ohm y la relación I de V en un condensador. Vale, pues eso me lo voy a llevar aquí. Para que me salga una ecuación diferencial y no una ecuación integral, lo mejor es poner
ponerlo de esta manera, V sub C más IC por R y poner IC en función del V sub C. Entonces quedaría que V sub I es igual a V sub C más R por C derivada de V sub C con respecto al tiempo. Y eso es igual a la tensión de entrada, que lo tenemos aquí, que toma dos valores. Vale, pues ya está. Ya tengo mi ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Lo que pasa es que tengo dos tramos. Tramo de 0 a T1 y tramo de T1 a T. Pero eso lo sabía resolver. En electromagnetismo lo resolviste de una manera. También os han dado en matemática otra forma de resolver las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. Y eso es lo que vamos a hacer uso nosotros, que es más directo. Ya ahí tenemos esa herramienta, pues vamos a hacerlo. Y la solución es que, bueno, aquí en esta ecuación diferencial es no homogénea, porque tiene un término que es distinto de cero, que vale V1 o V2, dependiendo del tramo. Por lo tanto, esta solución vamos a encontrar la solución también por tramo. La solución en el tramo 1, entre 0 y T sub 1, ¿cuánto será? Pues la solución a la homogénea, que es de la forma e elevado a menos T partido por tau. El tau es igual a RC, más la solución particular a la homogénea, como el término que aparece en la parte de la derecha de la ecuación es V sub 1, pues yo propongo como solución particular V sub 1, que es la solución, como solución particular una constante. Para el tramo 2, pues lo mismo, será de esta forma una constante de indeterminación que tenemos que incluir, la solución a la homogénea más la solución particular, que en este caso propongo V sub 2. Pues ya lo tenemos. Ahora, lo que desconozco, como siempre, son las condiciones, las constantes que aparecen en la integración, ¿no? Porque esto es una ecuación diferencial y realmente lo que estás haciendo es integrarla, ¿no? Y salen las constantes de integración. A y B. ¿Cómo se pone esto? Y aquí es lo nuevo. Aquí sí tenemos lo nuevo. Aquí hay que poner condiciones de contorno periódicas. Condiciones de contorno periódicas. Las condiciones de contorno periódicas, porque esto es una función periódica, son lo siguiente. Como tengo aquí dos tramos, aquí lo que se debe cumplir es que VC1 y VC2 tienen que ser continuas en T1, porque ahí tienen que coincidir, y también tiene que ocurrir que VC1 en T igual a 0 tiene que ser igual a VC2 en T igual a el periodo. Ahí tienen que coincidir, o sea, tienen que coincidir en medio y tienen que coincidir una al principio y la otra al final. Pues eso lo vamos a escribir matemáticamente, se escribe así. VC1 de T sub 1 igual a VC2 de T sub 1. Y VC1 de 0 es igual a VC2 del periodo T. Simplemente ya lo único que tenéis que hacer es pues, coger estas condiciones, donde ponga T ponéis T sub 1 y hacéis esta igualdad y el resultado es este. Eso ya no nos detenemos, ¿no? Porque esto haces cuenta. ¿Qué ocurre? Pues nada, pues ya está, me salen dos ecuaciones y dos incógnitas, con las cuales puedo despejar el valor de las constantes, de las condiciones de las constantes de integración A y B. Ya está, ya tengo resuelto mi problema. O sea, aquí lo novedoso en este cálculo son imponer estas condiciones de contorno periódicas, que yo creo que eso no lo habéis visto en ningún sitio. Lo otro sí, ¿eh? Lo otro sí. Esto ya lo había analizado en el electromagnetismo y estas ecuaciones diferenciales os las han explicado el año pasado en las asignaturas de matemáticas. Eso lo sé por los profesores. Más cosas. Caso particular, RC mucho mayor que el periodo. Aquí hay un problemilla. Digo, bueno, vamos a coger estas dos señales. Y ahora RC mucho mayor que T, que el periodo. Y por lo tanto el tiempo que estoy integrando entre 0 y T, pues también va a ser mucho menor que RC. ¿Eso qué ocurre?
Porque prácticamente esto lo puedo aproximar yo. Si esto es como si t tendiera a 0, esto prácticamente va a ser 1. Esto va a ser de la forma A más V sub 1. Y abajo, si t es mucho menor que RC, pues esto prácticamente es 1. Y por lo tanto tendré B más V sub 2. Vale. Ese en el caso, repito, en este caso particular, donde el producto R por C sea mucho mayor que T. ¿Eso qué significa? Pues que tarda mucho en cargarse y descargarse el condensador. Estamos analizando esas situaciones, ¿no? Desde el punto de vista matemático, sí, RC mucho más que T, vale, da esto, pero desde el punto de vista electrónico, eso significa que tarda mucho en cargarse y descargarse el condensador. Bueno, pues vamos a imponer las condiciones de contorno periódicas. Hacemos lo mismo de antes. La VC de T1 igual a VC de T1, pues igualo. Bueno, pero es que aquí en el tiempo no aparece. Bueno, pues A más V sub 1 igual a B más V sub 2. Y VC1 de 0, ¿cuánto vale? Es que es lo mismo. Y VC2 de T, si es que no depende de T. Me está saliendo la misma ecuación. Ahora tengo una ecuación con dos incógnitas. Problema. O sea, en este caso no puedo resolver por este método el problema. No se puede. O sea, una ecuación, dos incógnitas. No hay forma. Necesito otra condición adicional. ¿Cómo se hace esto? Pues con lo que explicamos el otro día. Acordaros cuando estuvimos analizando el condensador en régimen periódico permanente, que dijimos la corriente media que circula por un condensador en régimen periódico, ¿vale? ¿Cuánto? O dicho de otra manera, la corriente media que entra en medio periodo tiene que ser igual a la corriente media que sale por el otro medio periodo. Es decir, la corriente media, tenéis que estudiar, que veo que no me estáis, que vais desfasados en el estudio, eso no me gusta. Corriente media que circula por un condensador en régimen periódico es 0. Es 0. Entonces vamos a hacer uso de esa condición. Y vamos a analizar el circuito en esa condición. Porque estamos en régimen periódico y por lo tanto se puede aplicar esa condición. Bien, la otra condición que estamos fijaros con el régimen o en la situación RC mucho mayor que T1 periodo. ¿Qué esto significa? Esto significa porque tarda mucho en cargarse y descargarse el condensador. Es decir, ¿eso qué significa? Que la carga que permanece que hay en el condensador varía o no varía. Si tarda mucho en cargarse o descargarse, la carga que hay en el condensador, ¿cómo se puede considerar? Constante. Y por lo tanto, la tensión que hay en los extremos del condensador, ¿qué pasa? Yo te he puesto esta expresión, carga igual a capacidad por tensión que cae en los extremos del condensador. Si Q es constante también, que aquí hemos llamado V sub C. Esto es lo que implica, ¿no? Esto es lo que implica que tarda mucho en cargarse o descargarse el condensador. Eso significa que la carga permanece constante y la tensión que cae en los extremos del condensador permanece constante a lo largo de todo el periodo.
Bueno, pues ahora vamos a analizar el circuito con estas condiciones. Y lo vamos a analizar en las dos partes, entre 0 y T1 y entre T1 y T. Bien, pues vamos a la parte de la izquierda, 0 y T1. Aquí decimos, leyes de Kirchhoff. V sub 1 es igual a V sub C más V01, que no sé cuánto vale. V sub 1 sí, y VC no lo conozco, y V01 tampoco lo conozco. Ahora, lo que sí puedo sacar de aquí es que V01 es igual a V sub 1 menos V sub C. Y también puedo sacar que la corriente que circula por el condensador, porque después tengo que aplicar esta condición, es la misma que circula por la resistencia, que es V01 entre R, y por lo tanto será V sub 1 menos V sub C partido por R. Vámonos al otro circuito. Lo mismo. Leyes de Kirchhoff. V sub 2 igual VC más V02. Por lo tanto, V02 es igual a V sub 2 menos VC. Y por lo tanto, la corriente que circula por el condensador, que es la misma que circula por la resistencia, será V02 entre R. V2 menos VC partido por R. Y ahora, pues digo, venga, pues ya tengo cuánto vale la corriente, ya tengo lo que vale la corriente en cada uno de estos tramos. Ahora aplico esta condición. Aquí ya he aplicado la condición de que VC es constante, porque fijaros que aquí he utilizado este símbolo VC y aquí he utilizado el mismo símbolo VC, porque estoy suponiendo que VC es la misma en los dos tramos. Cosa que no ocurría con la tensión de salida. La tensión de salida aquí valía V02 y aquí valía V01, distinta, pero la VC es la misma en los dos tramos, porque estoy suponiendo que es constante. Y ahora aplico la otra condición. Valor medio, y aquí lo voy a hacer por tramos ya. DIC dt, diferencial dt, más integral entre t sub 1 y t dic diferencial dt, y aquí ya simplemente pongo, pues escribo 1 partido por t, integral de 0 a t1 de ic en el tramo 1 es v1 menos vc partido por r diferencial de t, más del otro tramo, desde t1 hasta t, de v sub 2 menos v sub c partido por r diferencial de t. Pero vamos a hacer esto muy fácil, porque esto es una constante, v sub 1 son constantes, v2 es constante, vc es constante, r es constante. Integrar esto es trivial, ¿no? Y como es trivial, lo vamos a hacer ya, nos vamos a ir a la siguiente transparencia. Lo tenéis aquí el resultado. Ya he hecho la integral y lo he evaluado en los extremos, ¿no? Y por lo tanto, el resultado es este. ¿Depende de qué depende? Pues de VC. Y eso es igual a 0. O sea, me sale una condición que depende de VC y eso es igual a 0. Pues aquí ya lo único que me queda por hacer es despejar el valor de VC. Y estas cosas ya no me detengo porque esto es despejar. Pues saldría, esta es la tensión que cae en los extremos del condensador. Y a partir de esto ya podríais calcular también cuánto vale V01 y V02, ¿eh? Porque lo tenéis aquí. Una vez que sepa VC, calcular V01 y calcular V02, simplemente hacer esta operación. O sea, ya tendríamos el problema resuelto. Ya está resuelto el problema. Y fijaros cómo lo hemos hecho, imponiendo esas dos condiciones. Primero, que RC es mucho mayor que T, que eso no lo ponía el problema de partida. Y segundo, haciendo uso de la condición de que el valor medio de la corriente que circula por un condensador en régimen periódico es 0. Y hemos resuelto el problema. Ya está. Ese problema que teníamos antes ya no lo tenemos.
Esto es nuevo. Esto que estamos viendo aquí es nuevo. Eso de imponer el valor medio de la corriente igual a cero es nuevo. Y eso lo vais a usar muchas veces. Porque condensadores y inductores os vais a encontrar, sobre todo en potencia, por un tubo. Bueno, pues en cualquier situación, es que están mezclados, los componentes activos están mezclados con los pasivos. Es que la electrónica es todo, es un todo, es una combinación, una simbiosis de todos esos componentes. Y esto lo vais a utilizar mucho. Ese concepto que estamos viendo ahora lo vais a utilizar mucho. Ahora, para que tengáis un poquillo por dónde van los tiros, vamos a suponer, ¿no? Ya casos particulares, que T1 es la mitad del periodo. ¿Qué ocurriría? Pues si nos vamos aquí a esta expresión, si T sub 1 es la mitad del periodo, esto significa que la tensión que cae en los extremos del condensado sería V sub 1 más V sub 2 partido por 2. Y si además V2 es igual a menos V1, ¿qué ocurre? Pues que en este caso la tensión que cae en los extremos del condensado es cero. Claro, normal. Si la tensión de entrada varía entre 2 voltios y menos 2 voltios, la tensión que cae en el condensador va a ser cero. Es que ya casi es de cajón, ¿no? Menos 2 voltios, 2 voltios. Pues le estáis metiendo por un lado menos 2 voltios, después más 2 voltios en este circuito. Al final la tensión que tiene en el condensador, pues cero, no lo tenéis cargado. Ahora, como hay una asimetría, le metáis más tensión positiva que negativa, cargaréis al condensador con una tensión positiva. Si le metéis más tensión negativa que positiva, cargaréis al condensador con carga negativa, por lo tanto tendréis una diferencia potencial negativa. Pero eso también lo podéis hacer con una señal simétrica y cambiando el T sub 1, porque también estábamos aquí en una condición T sub 1 igual a T medio. Esto es simétrico con respecto al tiempo. Si yo cojo V1 igual a menos V sub 2, pero T sub 1 es distinto de T medio, entonces V sub C es distinto de 0. También ahí estáis cargando al condensador. O sea, podéis tener más 2 voltios, menos 2 voltios, pero si tenéis el menos 2 voltios en menos tiempo que el más 2 voltios, tenéis una carga positiva. O al revés. Fijaros cómo estamos jugando también con la carga de un condensador, simplemente con una señal periódica y cambiando las tensiones del máximo y el mínimo o cambiando el pulso, la amplitud, la anchura del pulso de la señal. Puedo hacer que la carga que tenga el condensador sea completamente distinta. Eso da mucho juego. Todas estas cosas dan mucho juego. Meterlas, porque además esta herramienta normalmente, pues, muchas veces suele caer en algún ejercicio en los exámenes. Todas estas cosas. Porque es que es básico. Una herramienta de esto es teoría de circuito, básicamente. ¿Alguna pregunta, alguna cosa sobre esto? Porque bueno, vamos a analizar ahora nuestro circuito, el clamp circuit, con esta nueva herramienta. Ya sabemos cuánto sale, lo acabamos de analizar hoy. Y nosotros sabemos que este circuito, la salida se va a agarrar a 0,6 voltios, porque aquí el diodo está en directa, ¿no? Está para abajo. Aquí como mucho te va a caer 0,6 voltios, luego la salida yo sé que voy a tener agarrada a los 0,6 voltios, al V gamma, y después pues lo mismo que desplazo por aquí, que aquí lo desplazo V sub 1 menos V sub gamma, pues lo voy a desplazar por aquí. Es decir, yo ya sé cuánto vale la salida, porque lo acabo de analizar. Ahora voy a ver si con este método, pues puedo llegar a la misma solución. Y ahora, bueno, con este método. Y se puede aplicar este método. Primero, no vayamos tan rápido, No vayamos tan rápido. ¿Puedo analizarlo yo con este método que acabo de enseñar? Porque este método, ¿qué condiciones teníamos? Que RC tenía que ser mucho mayor que T. Que esto que hemos visto antes solo es válido en situaciones donde el condensador tarde mucho en cargarse y descargarse.
No me corra, ¿eh? No me corra. Primero vamos a pensar, que esto es lo que yo insisto siempre en los exámenes. Primero, pensar y después hacer. Pues como empecéis haciendo sin pensar, os vais a equivocar seguro. Entonces, espera, tranquilo. Eso de aplicar el método ahí, ¿por qué? Explícamelo, ¿no? Que para eso era el profesor. Pues vamos a pensarlo. ¿Se puede considerar que RC es mucho mayor que T? Porque, oye, mira, es que cuando V sui es positivo, el diodo está conduciendo. No me digas tú aquí que no estoy cargando yo el condensador. Si V sui es mayor que 0, la corriente que viene por aquí, hombre, es que dice, para mí, dice es positivo, por ahí pasa corriente. ¿Sí o no? Si eso es mayor que V gamma, yo estoy cargando el condensador. La corriente circula en este sentido. Y eso de que entonces la carga no se... O sea, que no se descarga o que no se carga el condensador, aquí yo lo dudo. Vámonos al sentido contrario. ¿Qué pasa si V sui es negativo? Este diodo por aquí circula corriente. ¿Sí o no? No. Claramente no circula corriente. Aquí puede que circule. Oye, aquí es que puede que circule corriente, pero aquí claramente no circula corriente. Entonces mi pregunta es, si en el tramo de descarga, ¿no? Si en el tramo de descarga la corriente es cero, estrictamente cero, ¿cuál es el valor medio de la corriente en la carga? Cero, porque estamos en régimen periódico. Y por lo tanto, estamos en esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en la carga el diodo tiene una resistencia muy pequeña, muy pequeña. Realmente durante el periodo de carga tiene una resistencia muy pequeña, la pendiente de la curva en directo del diodo, eso es muy pequeño. Entonces la carga es muy rápida, pero la descarga es que tenemos una resistencia infinita porque está en circuito abierto. Entonces aquí, en esta situación, realmente es donde tenemos que el RC es, en este caso, infinito, porque es que en este caso el diodo es un circuito abierto. Entonces, se cumple esta condición. Y como se cumple esta condición, vamos a hacer uso del método que os acabo de explicar. Me he liado aquí, tenía que... Bueno, cojo otra transferencia. No, sí, es poca cosa. Bien, vamos a analizar V sub I igual a V sub 1, que es mayor que V gamma. En este caso, vamos a analizar el circuito. El diodo conduce. Y por lo tanto, si el diodo conduce, lo sustituyo por una fuente de tensión de valor V gamma. Y por lo tanto, la tensión de salida, ¿cuánto vale? V gamma. Ya sé cuánto vale la tensión de salida en este tramo. Cuando V sub I vale V sub 1. Es decir, entre 0 y T sub 1. Fijaros que de aquí puedo sacar yo cuánto vale la tensión que cae en los extremos del condensador, que será la tensión de entrada, que es V sub 1, menos la tensión de salida, que es V gamma. Pero ahí lo pongo aquí, V sub I menos V0. Ya sé lo que cae en el condensador, ya sé que es el valor constante a lo largo de todo el periodo. Entonces, ahora me voy al siguiente tramo. A T1 menor que T, menor que T mayúscula. Si ahora tenemos V sub 2, que es un valor negativo, el diodo no conduce, por lo tanto lo dejo en abierto. ¿Qué tensión cae aquí? Vamos a llamarla V02, tensión de salida en el tramo 2.
Pues no lo sé, pero puedo aplicar las leyes de Kirchhoff. Yo sé que V sub 2 es igual a V sub C más V02 y V02 es igual a V sub 2 menos V sub C, que es lo que teníamos aquí antes. V02 es igual a V1 menos V2 más V sub gamma, que es justamente lo que habíamos obtenido aquí. Esta salida es la amplitud más V gamma, la diferencia de amplitudes más V gamma, que es justamente este. Y por otro lado, la V01 es este valor. Estaba agarrada la señal a V sub gamma. Ya tenemos lo mismo, haciendo uso de este método que acabo de enseñaros. Pero repito, lo más interesante es analizar primero el problema antes de empezar a poner ecuaciones o antes de empezar a, bueno, sí, las ecuaciones, las leyes de Kirchhoff, etc. Pensar bien qué es lo que estáis haciendo. Pero esa condición solo es en la descarga. Solo es la descarga, es correcto, por eso te he dicho. Pero, como estoy aplicando la condición de que la corriente media a lo largo de un periodo es igual a 0, si en la descarga es 0, la corriente, en la carga, pues tiene que ser 0 es igual a 0 más 0. Es que si no le sacas, no le puedes meter. Que al principio estará cargado. O sea, al principio tú cargarás al condensador con una determinada tensión. Porque de hecho, aquí la tienes. Es que el condensador está cargado. El condensador está cargado. Pero eso tú lo has cargado al principio cuando tú has enchufado el aparato. Cuando tú enchufas el aparato, ahí es donde carga el condensador. A partir de ahí, cuando ya tengas el régimen periódico, ya esa carga se permanece constante. Porque si, ¿cómo ha aparecido la carga en el condensador? Porque claro, es que eso antes, en el inicio de los tiempos, la tensión estaba apagada, ¿no? Tú no estabas en el laboratorio, eso estaba apagado y de repente dice, venga, voy a enchufar. Pues aquí es donde se ha producido la carga del condensador. Pero el resto, una vez que se ha producido ese transitorio, esa carga, a partir de ahí ya la tienes constante. Y eso es lo que estamos analizando nosotros, el régimen periódico permanente, no no esta carga. Esa carga inicial la analizamos el otro día, cuando estudiamos también este circuito y vimos qué pasa cuando pasamos de 0 a un valor positivo. Ahí teníamos que cargarlo inicialmente el condensador. Pero una vez que está cargado, que ya lo visteis, ¿no? Primero estaba en 0, se cargaba y una vez que está cargado permanece la carga constante a lo largo de todos los periodos que vengáis, que le vais metiendo, porque ya estáis en régimen periódico. Entonces, aquí este método solamente te permite analizar el régimen periódico, no el régimen transitorio inicial, que eso lo vimos en las hace 2 días, ¿no? O la semana pasada. Que esas cosas queden claras. Una cosa es el régimen transitorio y otra cosa es el régimen permanente, que es el que estamos utilizando, periódico, el régimen periódico, que es el que estamos analizando ahora. ¿Queda claro para todos? Bien por la pregunta, por la aclaración. Bueno, dije ayer que íbamos a jugar, ¿no? Vamos a hacer un pequeño descansillo entre distintos temas. Ya acabado. El tema de los diodos ya sí que es verdad que hemos acabado. Y ahora vamos a terminarlo con un juego, pues para liberar aquí las tensiones, ¿no? Antes de empezar con otro tema, el de los transistores bipolares, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, pues vamos a relajarnos y vamos a jugar, a trazar líneas entre los problemas propuestos que están ahí arriba y las soluciones que tenemos abajo. Espero que lo hayáis hecho ya en casa estos 2 días. Vamos a empezar con el que yo veo, bueno, hay uno que es evidente, uno que es que hasta un niño que no sepa electrónica sabría elegirlo, ¿no? Uno está claro. Y ahora os diré que, o lo sabéis, ¿no? ¿Cuál es el que está claro?
que un niño, si no sabe electrónica, sabría unir el circuito de arriba con la característica de transferencia de abajo, si no sabe electrónica. Esto es diferencias y similitudes. Efectivamente, leí el 3 porque aparece ahí una VCC que no aparece en ningún sitio. Pero eso no es electrónica, ¿eh? O sea, ese es el niño de primaria, eso lo sabe. Es que la VCC está aquí y en el otro está ahí, pues yo uno el C con el 3. No tengo ni idea electrónica, pero sé que va así. Vamos a pensar en electrónica. Vamos a empezar con el más fácil, que para mí el más fácil es el D. Porque hoy tengo dos diodos en contraposición. ¿Cuál será la salida? La característica de transferencia. Ese es el más fácil. ¿El? El 5, muy bien. Porque los diodos limitan la salida o a V gamma o a menos V gamma. Otro que es también muy fácil, porque visto eso, pues vamos a poner el F. Efectivamente, el 2. Porque en un sentido el diodo conduce, si la corriente va para abajo, corriente conduce el Zener como Zener el D1 y el 2 como diodo normal. Y si va en sentido contrario, que sería extensiones negativas, conduce como Zener el 2 y como diodo normal el D1. Aquí lo tenéis. Seguimos. Pues cosas que hemos visto ya. Esta es súper fácil también. ¿El A cuál es? Limita solo en tensiones positivas. Es un limitador simple. Fijaros que estos eran limitadores dobles y este es un limitador simple. Este es el limitador. Después, el C, que es lo mismo pero con el diodo de la vuelta. Por lo tanto, el 1. Y ahora, por similitud, ya sabiendo electrónica, una vez que sabemos que el 6 va con el A, el 3 ya sí podemos decir que va con el E, por la misma razón. Este y este es lo mismo. Fijaros que el 3 y el 6 es lo mismo. El C y el A es lo mismo. Lo único que aquí es la estamos desplazando con una tensión de VCC, pero es lo mismo, tenéis la misma función. Son limitadores simples. Y bueno, ya nos queda el último, que este es el rectificador de media onda, que también hemos visto, ¿no? Ya, por eliminación es este, pero que también hemos analizado este problema, que es el rectificador de media onda. Bien, pues yo lo que quiero es que me hagáis las características de transferencia, me analicéis esos circuitos, porque la idea es que en un examen tú tienes que saber muy bien lo que te tiene que salir y después hacer el análisis del circuito. Ese es el procedimiento. Tengo un circuito, esto me tiene que salir de esta manera. Venga, voy a analizarlo. Voy a analizarlo y compruebo que me sale de esto. O sea, tenéis que ir con esa visión. No un circuito, a ver lo que sale. No, que no es eso. Que no es eso, que tenéis que tener ya visión, ¿eh?, de por dónde van a ir los tiros, de dónde tenéis que llegar. Esa es, si sabéis electrónica, ya tenéis que tener esa visión. Y eso con esto, con este juego, os quiero inculcar justamente eso, ¿no? Primero, saber a dónde vais. Y después ya, pues coger las herramientas. Pero no cojáis las herramientas si sabéis a dónde vais, porque al final os pagáis un calamón. Después al final vais, ¿qué he sacado? Como diciendo, a ver lo que me pone el profesor. Esto es una lotería, que no es el juego de la lotería, ¿eh? La lotería no me gusta jugarla. Yo me gusta jugar a estos juegos que son de conocimiento. Los otros no sirven para nada. Simplemente pueden caer cosas así similares o parecidas. ¿Por qué? ¿Lo ves complicado?
si esta es darle la vuelta a la tortilla, pues, poner un diodo por un lado, por otro, si son todos iguales. Son todos más o menos iguales. ¿Preguntas? ¿Dudas? Lo que sí, y he insistido también cuando hemos estudiado diodos, es que lo primero que tenéis que hacer es analizar. Si tenéis un diodo o dos, tenéis poco, es ver cuándo empiezan a conducir. Ver cuándo empieza a conducir. Y poner la condición en el circuito, que ya lo hemos hecho en varios problemas, cuándo empieza a conducir vuestro diodo. Y poner corriente cero, tensión V gamma. O si están inversas, si fuera un Zener, también es lo mismo, ¿no? Menos VZ y igual a cero. Tensiones aplicadas, siempre de la P a la N, o V gamma o menos VZ. Poner circuito, quitar el diodo y ponerle esa condición y analizar el circuito. Después un circuito RC. En el momento que tú quitas el diodo y pones una condición, ya un circuito RC, es electromagnetismo. Las teorías de circuitos de electromagnetismo, eso ya se supone que la habéis pasado por ella. Entonces, la única dificultad es sustituir el diodo por su modelo equivalente. Entonces, siempre empezás por ahí, por ver cuándo empieza a conducir. Y de nada es teoría de circuitos. Es que no hay más dificultad que eso. Si tenéis más diodos, y si es que tengo aquí 4 diodos, como hicimos en otros ejercicios. Entonces la técnica es decir, bueno, me voy a tensiones muy grandes, muy pequeñas, y entonces ahí ya localizo qué diodo conduce, qué no diodo conduce. Después ya me voy acercando hacia cero. De menos tensiones negativas a cero o tensiones positivas a cero. Entonces voy viendo cuando ya, pues mira, este conducía, a ver cuándo deja de conducir. Ya vas localizando diodos, ¿no? De los 4 que tienes, a lo mejor ya seguramente te interesan 2. Y entonces vas reduciendo posibilidades. Pero no hay nada más. Es que no hay nada más. Además, siempre es teoría de circuito. Los signos, las tensiones, las corrientes, la ley de Ohm, aplicarla bien y ya está. Si es que no hay más. Es que es fácil. Lo único es poneros. Yo animo a que os pongáis, porque la electrónica no es difícil. Si es que son 4 conceptos lo que tenemos. Muchas cosas parece, pero realmente es trabajar sobre circuitos, no hay nada más. ¿Vale? Bueno, pues entonces, hecho este pequeño descanso, si no tenéis nada más, pasamos a otro capítulo distinto. Yo repito ya los diodos. Terminamos con ellos, aunque seguiremos viéndolo en electrónica básica, porque ahora vemos circuitos con diodos, sobre todo limitadores activos, porque aquí solamente estos limitadores son limitadores pasivos, donde la pendiente de estas curvas es 1, en este caso 1 o menor que 1. Todas estas pendientes son 1 o menor que 1. Y ya en electrónica básica seguiremos también con diodos, y los diodos que los vais a utilizar siempre, que eso, todo, diodos, transistores en todos lados. Eso ya es que no forma parte de vosotros. Y ya está. ¿Qué seguimos entonces? Bueno, pues vámonos a otro tema completamente distinto, que es el transistor bipolar de unión, o bipolar junction transistor. Ese es un dispositivo más complejo, porque si el diodo está formado por una unión, el transistor bipolar está formado por 2 uniones PN. Y podéis tenerlo de la forma NPN, tal y como estáis viendo aquí a la izquierda, NPN, o podéis verlo como un transistor PNP, pero en cualquier caso tenéis 2 uniones. En vez de una, 2. Vamos a establecer contactos en cada uno de los 3 semiconductores. A uno lo vamos a llamar emisor. A otro lo vamos a llamar base, que va a ser central.
y a otro lo vamos a llamar colector. Siempre el central, la base, y lo otro emisor y colector. Vamos a aplicarle, como ya tenemos tres terminales, entre esos tres terminales se aplican dos diferencias de potencial. Uno que polariza a la unión entre la base y el emisor, base y emisor, y otra pila que va a polarizar la unión base-colector. Vamos a definir las pilas o los nombres de las pilas y los signos de esta forma. Base emisor para el NPN o emisor base para el PNP. Ahora, VBE puede ser positivo o negativo y el VBE también puede ser positivo o negativo. Pero esto es simplemente la definición, los signos. Y la VCB la definiremos positiva del colector a la base, en el caso del NPN, o de la base al colector, en el caso del PNP. Y las corrientes las vamos a definir pues con estos signos que estáis viendo aquí. Esto en principio diré, joder, esto me lo tengo que aprender de memoria. Así de partida, cuando veis esto dirá, qué latazo, tanta tensión, tantas corrientes, que ahora una que entra, ahora otra que sale. ¿Por qué se definen de esta forma? Mira, la corriente de colector entrante, la corriente de emisor saliente, la corriente de base también entrante. Aquí justamente al revés, porque estamos cambiando el N por el P. Aquí la corriente de base la pongo saliente y la corriente de colector la pongo saliente, mientras que aquí la corriente de emisor la pongo entrante. ¿Por qué se toman esos criterios? Porque realmente en uno de los modos de operación del transistor, estas serán las corrientes reales, en el sentido real de las corrientes. Fijaros que con estas pilas que tenemos aquí, VB y VCB, aquí hay cuatro posibles combinaciones, porque VB y VCB pueden ser positivos o negativos, luego puedo tener cuatro posibilidades. Que las dos sean positivas, que las dos sean negativas, o que una sea positiva y la otra negativa, o al revés. O sea, tengo cuatro posibilidades. Bien, pues en una, fijaros, lo más simple, vamos a empezar por lo más simple. Si las dos uniones están polarizadas en inverso, el NPN o el PNP me da lo mismo, ¿qué corriente circularía por el transistor? Si las dos uniones están polarizadas en inverso. En una unión polarizada en inverso, la corriente que circula, ¿cuánto es? Aproximadamente. ¿Tú qué estás ahí dudando? En inverso, en una unión PN, ¿qué corriente circula? Aproximadamente. 0. Por lo tanto, si las dos uniones están en inverso, la corriente IC, IB y EIE, ¿cuántos valdrán? 0. O sea, las dos uniones en inverso, la corriente es 0. Por lo tanto, ahí me da lo mismo, que entre, que salga, porque van a ser 0. En ese caso. Ya me quedan tres posibilidades. Bueno, pues de esas tres posibilidades, en dos de las combinaciones, las corrientes, el sentido de las corrientes es justamente ese que es el que estoy pintando yo aquí. Y en la otra no. Pero en la otra no se utiliza, ahora os diré por qué. Símbolos. Pues la base, el terminal central, se dibuja con la zona esta plana, en los dos casos. Y para distinguir el emisor, al emisor se le pone siempre una flecha.
que indica el sentido real de la corriente en uno de estos modos de operación que estoy mencionando, que ahora os diré cuál es. Fijaros que aquí la I sub E sale, aquí la I sub E entra, por lo tanto se le va a poner en el emisor va con la flechita y con el sentido real de la corriente, repito, en esa región de operación que ahora os diré cuál es. ¿Me lo tengo que aprender de memoria? Pues mira, yo no aprendo eso de memoria de esta forma, yo prefiero otra, que es la siguiente. Fijaros que está el simbolito de la unión PN. La zona P, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Y la zona N es esta. Pues ahora fijaros aquí. P, N. Fijaros aquí. P, N. Luego está un transistor PNP y este es un transistor NPN. Es mucho más fácil aprendérselo de esa forma. La flechita en el emisor, y esto ya nos está diciendo quién es si es un transistor NPN o PNP, simplemente acordándoos del símbolo de la unión PN, pero claro, primero tenéis que saber el símbolo de la unión PN. Porque el sentido de las corrientes es un poquillo más complejo, que eso es lo que tengo que explicar yo ahora. Vale, visión general. Dos uniones, tres terminales, por lo cual van a entrar o salir corrientes, y dos diferencias de potencial aplicadas en cada una de las dos uniones. Fijaros que las corrientes y las tensiones cambian de signo dependiendo de si tenemos un transistor NPN o PNP. ¿Por qué? Porque una unión PN, o si le aplico una tensión positiva, circulará corriente, y si no, pues no circula corriente. Es cambiar electrones por huecos. Cambiar electrones por huecos. Bien, los modos de operación son, aquí pongo solo tres, que son los que se van a utilizar de forma más habitual. El corte, cutoff, cuando las dos uniones están en inverso. La corriente, como acabo de decir, cero. ¿Eso dónde se aplica? En circuitos lógicos. Circuitos lógicos, no habéis visto nada todavía, lo veréis bueno, sí, pero sí habéis visto cosas de informática, ¿no? Nos han explicado los sistemas digitales y todos los ceros y los unos, ¿no? Lo único que nos han explicado, que eso lo vais a ver en el siguiente cuatrimestre, es cómo fabricáis vosotros un cero y cómo fabricáis un 1. Pues ya os estoy diciendo cómo se fabrica un cero, con un transistor en corte, donde no hay corriente. Eso se emplea en circuitos lógicos. ¿Y el 1 cómo lo conseguís? Pues con este modo de operación que, tranquilo, ya veréis por qué. Cuando las dos uniones están en directa. Cuando las dos uniones están en directa, eso se va a denominar régimen de saturación. Entonces, en circuitos lógicos se trabajará en corte o saturación. Aquí tendremos el 0 y aquí tendremos el estado 1. Ya veremos por qué. Y el que queda, el régimen activo, es cuando la unión base-emisor está en directa. Cuando esta unión está en directa, la base emisor está en directa, esta o esta. Para que esté en directa, aquí VB tiene que ser mayor que 0 y aquí VEB tiene que ser mayor que 0. Y la unión base-colector está en inversa. Para que esté en inversa la unión base-colector, aquí VCB tiene que ser positivo y aquí VBC tiene que ser positivo para que esté en inversa. Y este régimen, o este modo de operación, es el que se utiliza en electrónica analógica, fundamentalmente para hacer amplificadores. Y eso es lo que vamos a ver en este curso. Nosotros vamos a diseñar amplificadores con los transistores bipolares y después haremos lo mismo con los transistores MOS. Entonces, el principal objetivo es hacer uso de la función analógica por excelencia, que es la amplificación. Entonces, ahora ya nos vamos a centrar, hemos visto ejemplos con diodos, pues, rectificadores, clamp circuit, adaptadores de tensión, en fin.
fuentes de alimentación, tal. A partir de ahora nos vamos a centrar exclusivamente en la función amplificadora. Entonces vamos a diseñar amplificadores y lo vamos a hacer con transistores bipolares. Y se van a hacer trabajando el transistor en la zona activa. Ya veremos por qué, justificaremos por qué. No lo tenéis que aprender de memoria, tenéis que justificarlo. Entonces, para eso vamos a trabajar con la unión base-emisor en directa y la unión, base-emisor en directa y base-colector en inversa. Entonces, lo que vamos a hacer, es analizar justamente el transistor con estas pilas tal y como están, con VB mayor que 0 y VCB mayor que 0. Y aquí es lo mismo, aquí sería VB mayor que 0 y VBC mayor que 0. Es decir, realmente están puestas las pilas justamente para analizar la zona activa, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, pues vamos a analizar eso. Vamos a ir a analizar de todas estas regiones, de todos estos modos de operación, el más simple ya lo hemos dicho, las dos uniones en inversa, corriente cero, ya está hecho, que está analizado, el más fácil. Y ahora vamos a analizar el modo activo. Pues le aplico, como digo, voy a coger un transistor NPN, pero es lo mismo que si cogiera un PNP, simplemente cambiando el signo de las tensiones y cambiando el signo de las corrientes. Y también cambiando electrones por huecos. Eso es lo que tenéis que hacer. Le cambiáis el signo, las tensiones, las corrientes, cambiar electrón por hueco, y lo que explique para el NPN es completamente válido para un PNP. Es decir, no voy a repetirlo dos veces. Vale, pues entonces, a modo activo. Unión emisor base directo. Por lo tanto, tengo que aplicar una tensión positiva entre base y emisor, entre el P y el N. Aquí lo tenéis. Y la unión base-colector en inversa. Luego, ahora tengo que aplicar una tensión positiva de la N a la P. Justamente como estáis viendo aquí. Vale. Una vez que tenemos esto, vamos a ver que efectivamente las corrientes son, o tiene el sentido de las corrientes es justamente el que está pintado aquí en el dibujo. Vamos a justificar eso ahora. Bien, vamos a empezar por la inversa, que es la más fácil. Vamos a empezar. A empezar y terminar. Después con en una unión en inversa hemos dicho que la corriente, lo habéis dicho antes, es cero, ¿no? Hombre, no es exactamente cero, sino tenemos la corriente inversa de saturación que circula por el diodo, por la unión, que es muy pequeña y va en este sentido, ¿no? Va de la zona N a la P. Entonces, tenemos una corriente en este sentido, pero muy pequeña, muy pequeña. Bueno, por eso vamos a empezar con esta, porque la voy a poner ahí, la voy a poner ahí, pero que va a ser una cosa muy pequeñita. Ahora vámonos a la unión emisor-base. Está en directo. ¿Aquí qué pasa? Pues nosotros sabemos que hay un flujo de electrones que viene del emisor y se va a la base. Y lo mismo, habrá un flujo de huecos que vaya de la base y acabe en el emisor. Si queréis lo pongo por aquí, en vez de ponerlo en el otro lado. Esto me dará lugar a una corriente.
ponerlo con otro color. La corriente vamos a ponerla en azul. Si el flujo de electrones va en este sentido, yo tendré una corriente de electrones en sentido contrario, ¿no? Acordaros que la corriente es igual a menos Q por el flujo de electrones y de la corriente de electrones. Si la corriente de huecos es igual a Q por el flujo de huecos. Van en el mismo sentido. Luego aquí también tendré una corriente de huecos asociada a este flujo de huecos que va de la zona P a la zona N. ¿Vale? Eso es lo que sabemos de la unión PN en directo. Después la corriente es la suma de las dos componentes, la componente de electrones y la componente de huecos. Eso lo hicimos ya, ¿eh? Y sabes que estas dependían eran proporcionales a la exponencial de la tensión aplicada partido por la tensión térmica. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Seguimos en rojo. ¿Qué pasa aquí con estos electrones que han llegado a la base? Como nosotros sabemos, cuando llegan a la zona neutra de un semiconductor, ahí hay dos procesos. Un proceso de recombinación, porque aquí hay un exceso de huecos, pero un exceso de electrones en la zona P, y como hay un exceso de electrones, oye, dirá el semiconductor, oye, mira, que me está sacando fuera del equilibrio, mi producto N por P es mayor que Ni al cuadrado, y yo tengo más de la cuenta, sé que tengo que perder. Hay que recombinar electrones con huecos, y se tienen que perder electrones con huecos. Si aquí se pierden huecos, tenemos que reponerlos de alguna manera. ¿Por dónde? Por la corriente, por el terminal de base. Y ahora decimos, ¿y es necesario reponerlo? Ahora os diré que sí. Veremos que sí. Pero aquí hay que reponer huecos. Y además aquí voy a poner ya el sentido de la corriente porque los huecos y la corriente tienen el mismo sentido. El flujo de huecos y la corriente de huecos tienen el mismo sentido. Por lo tanto ya lo pinto con esta flecha, ¿no? Corriente y flujo de huecos que tenéis que aportar, porque aquí se están recombinando, y eso se tienen que venir por el terminal de base. Perdón. Bien, algunos se pierden, ¿no? Estamos diciendo, algunos electrones se pierden, se recombinan con huecos y tenemos que reponer huecos. Esos huecos pues tenemos que inyectarlos a través del terminal de la base. Se van perdiendo y poco a poco irán decayendo, pero además aquí se van difundiendo, porque claro, aquí hay un gradiente de concentración, aquí estoy inyectando muchos electrones, aquí no había electrones, tengo un gradiente y por lo tanto habrá una corriente. Y por aquí siguen llegando, pues, poco a poco, imagínate, se van perdiendo, pero imagínate que llega un electrón aquí, a la zona de carga espacial de una unión PN que está polarizada en inverso, con lo cual ya sabéis que en el inverso las zonas de carga espacial son amplias, el campo eléctrico es gordo, grandote, y tengo aquí un electrón que me ha llegado. ¿Qué pasa con ese electrón en un campo eléctrico? ¿Cómo tenemos el campo eléctrico? Fijaros cómo el sentido del campo eléctrico. ¿Este electrón a dónde iría? A la zona positiva del campo, es decir, está acelerado. Los políticos se van perdiendo por el camino, pero los que llegan aquí entran en una zona de campo que están acelerados. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que van a llegar a la zona de colector. Y por lo tanto, aquí se va a crear una corriente de electrones que vamos a llamar corriente de electrones en la zona de colector. Pues son los que han llegado a la zona de colector. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Pues mira, podemos decir que la corriente de emisor va a estar compuesta de la corriente de electrones que vienen del emisor más la corriente que vienen de la base, bueno, que vienen de la base, no, que van del emisor a la base, más la corriente de huecos que vienen de la base al emisor.
Esta, la contribución de estas dos. La corriente de colector, ¿a qué será igual? Pues está claro, estos electrones que han venido inicialmente del emisor, que lo voy a llamar I sub NC, más esa corriente inversa de saturación que tenemos aquí, que era muy pequeña. Bueno, la puedo despreciar, pero la voy a incluir. Y esto lo vamos a poner así. Y por último, la corriente de base será la que aporte los huecos que se van a perder por recombinación, y me queda una. Esta corriente la he pintado aquí, pero los huecos vienen desde aquí, desde la base. Luego la corriente de base tiene que proporcionar la corriente de los huecos que se pierden por recombinación, más los huecos que después se marchan al emisor. Y fijaros que ese es el sentido real de la corriente. Estamos viendo ya el sentido real de la corriente en este modo de operación. Cómo se están moviendo los huecos, los electrones y el sentido real de la corriente. Es justamente el que estamos pintando aquí. Por eso os digo, no tenemos que aprendernoslo de memoria. Lo que tenéis que aprender es el funcionamiento del transistor bipolar. Y ver cómo se están moviendo los electrones y los huecos, y por lo tanto, si estás moviendo electrones, la corriente en sentido contrario. Se mueve el hueco, la corriente en el mismo sentido que los huecos. Y es justamente esta, el sentido real de la corriente es el que estáis viendo aquí. Ahora, vamos a preguntarnos por qué es necesario aportar corriente, aportar huecos de estos huecos que se están perdiendo aquí por recombinación. Vámonos a la siguiente transparencia. Pues voy a hacerlo aquí. Vamos a suponer, alguien dice, pues yo no me da la gana meterle huecos, que se recombinen ahí y ya está. O sea, me vienen electrones, que sí, que se van a recombinar porque el semiconductor va a reaccionar, está fuera del equilibrio, y dice, oye, que tengo aquí más electrones de la cuenta que yo estoy recombinando. Se recombinan con huecos. Pero tú dices, que no le meto más, que no me da la gana. Vale, pues no le metas más. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque tú le estás metiendo carga de electrones. Al final aquí se están recombinando, pero lo estás metiendo en este semiconductor. Que sí, se recombinan, pero lo que pasa es que el electrón que está en la banda de conducción se va a recombinar, va a pasar a la banda de valencia, pero va a tener el electrón, va a tener la carga negativa. Y si tú ahí echas carga negativa, al final, ¿qué ocurre? Porque al final acabas creando un campo eléctrico. Tenéis aquí una carga muy negativa y aquí los electrones dirán, oye, que ya no paso más porque tengo ahí una carga negativa que me está repeliendo los electrones. Que sí, que yo quiero entrar, pero al final toda la carga de electrones que he estado inyectando primero me va a impedir que meta más. Por lo tanto, si tú no metes, si tú dices que no te meto corriente, la corriente al final del emisor irá descendiendo. Ah, pues parece que entonces voy a tener que meter. Ahora voy a fastidiar yo esto. Ahora le voy a meter yo más. Ahora te voy a meter más. Ahora te meto más. En vez de meterte unos pocos huecos, te voy a meter más huecos. Sí, ahora te voy a fastidiar. Venga. Voy a coger la corriente de base y le voy a inyectar yo más huecos. Bueno, pues ya está. Tú haz lo que te dé la gana. Vamos a meterle aquí huecos. Y ahora le voy a meter más de la cuenta. Los que se recombinan y más. ¿Qué pasa si le metes tú ahora mucha corriente aquí, mucha carga positiva? Porque, oye, los electrones que están aquí en la zona del emisor dirán, ¡eh! Que tengo una carga positiva por ahí, como loco. ¿Qué ocurrirá? Pues que aumentará la corriente de electrones. Le metes más corriente de base, más corriente de electrones tendrás. Le metes menos corriente de base, le reduces la corriente de electrones que vienen del emisor. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí?
¿Qué pasa con el terminal de base? ¿Qué función tiene el terminal de base? Más que regular, que está bien, está muy bien, pero lo decimos controlar la corriente. Está funcionando como control de la corriente, o regular la corriente, me da igual, pero controla la corriente que está circulando por el emisor y por tanto la corriente al final te va a llegar al colector. Es decir, el terminal de base, la corriente que le metas por la base, va a controlar la corriente que circula por el resto del dispositivo. Es decir, te tengo agarrado. Que lo que haga yo por la base me va a influir en el resto del transistor, en toda la corriente que viene entre emisor y colector. Te tengo agarrado, te tengo controlado, te tengo regulado, como vosotros queráis. Pues ya lo tenemos, ya tenemos el efecto transistor, que es precisamente eso, un terminal de control sobre la corriente que circula por el resto del dispositivo. Ese es el efecto transistor. Transistor significa eso, controlar con un tercer terminal la corriente que circula por el otro. Y aquí la estamos controlando con una corriente. Estamos controlando una corriente, que es la corriente que circula entre emisor y colector, con la corriente de base. Cuando analicemos el transistor MOS, veremos que también vamos a tener un tercer terminal, pero ahí controlaremos la corriente que circula por un dispositivo con una tensión. Aquí la controlamos con una corriente, en el otro lo controlaremos con una tensión. Bien, ¿y qué interesa para una corriente de control, para un terminal de control? A ti desde el punto de vista energético, ¿a ti te interesa que esa corriente sea pequeña o sea grande? ¿Que el control necesite gastar mucha energía o te interesa que consumir poca energía? Poca energía. A mí me interesa diseñar una corriente de base que sea mucho más pequeña que la corriente de emisor o la corriente de colector. Yo aquí no quiero gastar energía. Yo te controlo, te tengo agarrado, pero encima voy a gastar poca energía. Entonces esto ya es divino. Yo controlo con nada, con muy poca energía. Entonces ahora viene aquí el ingeniero. Aquí viene ahora el ingeniero. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Porque está claro que la corriente de base tiene dos términos. Corriente de recombinación y corriente asociada a estos huecos que vienen por aquí, que van de la base al emisor. Vamos a empezar con el término de recombinación. A mí me interesa que los dos sean muy pequeños. Recombinación muy pequeña y término de flujo o corriente de huecos que van de la base al emisor que también sea muy pequeño. ¿Cómo reduzco yo esos dos términos? ¿Cómo hago yo que la corriente de recombinación sea muy pequeña? ¿Qué puedo hacer? Muy simple, muy simple. Para que aquí haya poca recombinación, ¿qué puedo hacer aquí con la base? ¿Qué puedo hacer con la base? Jugamos con las dimensiones de la base. La hago pequeña. Cuanto más pequeña, antes llegarán los huecos o los electrones del emisor al colector. Cuanto más pequeña la hago, menos espacio para que haya recombinación. Pues ya está. Esa es la solución. Anchura de la base muy pequeña. Bueno, que aquí lo llama W. Le quitamos la B, anchura de la base muy pequeña. Aquí he pintado una W efectiva
que es la anchura de la zona neutra de la base, porque recordad que en las dos uniones va a haber una zona de carga espacial. Está aquí pintada, no he dicho nada, bueno, sí lo he dicho en la inversa, pero aquí también hay una zona de carga espacial, hay un campo eléctrico, y por lo tanto la zona neutra de la base, que es lo que queda de restar la anchura efectiva de uniones en diferencia entre uniones metalúrgicas, le quitas pues, la anchura de la zona de carga espacial. Lo que aparece aquí es para que sepáis también qué significa cada cosa. Bueno, pues la idea es que hacer esto muy pequeño. La idea es hacer esto muy pequeño. Y ahora, ¿qué hacemos para que esta corriente sea lo más pequeña posible? Fijaros que esta corriente es una tontería. Es que esto es una tontería. Te está entrando por aquí y te está saliendo por aquí. Y no hace nada. Es que no hace nada. Los huecos, dando vueltas. Pim, 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 pim. Un gasto de energía inútil. Un gasto de energía inútil. ¿Para qué quiero estar dando vueltas aquí? Si yo a lo mejor quiero controlar con la corriente de base la corriente que está circulando, el flujo de electrones que están pasando entre estos dos terminales, pero este está ahí dando vueltas, pim, 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 y me está consumiendo energía. Lo que es que tengo que hacerlo lo más pequeño posible. Porque es simplemente gastar energía en la corriente de base. ¿Cómo puedo yo reducir o hacer que este término sea muy pequeño con respecto a la corriente de electrones? Ahora plantearos una unión PN, situaros la unión PN entre emisor y base. Y ahora quiero que la corriente de huecos sea mucho menor que la corriente de electrones. La componente de la corriente en la unión PN de electrones tiene que ser mucho mayor que la de huecos. ¿Cómo lo hago yo eso? ¿Cómo hago que el flujo de electrones de la zona del emisor a la base sea mucho menor, sea mucho mayor que el flujo de huecos de la base al emisor? ¿Eso cómo lo hago yo? Aumentando la concentración de electrones y disminuyendo. ¿Y eso cómo lo haces tú? No, anchura no. Con la impureza, efectivamente. Efectivamente. Pues cogiendo la concentración de impurezas donadoras en el emisor, tiene que ser mucho mayor que la concentración de impurezas aceptadoras en la base. Muy bien, por ti. Perfecto. Más electrones que huecos. ¿Y cómo estábamos controlando, cómo metíamos los electrones, o cómo hacíamos que tener más electrones que huecos? Con la impureza? Ese es el razonamiento. Me gusta, muy bien. Y por eso, no sé si habéis fijado, que aquí había puesto esto con un más. No sé si alguien se había dado cuenta. ¿Por qué me pone aquí esto con un más y este no va con el más? Pues la razón es justamente esa. Que el emisor, está mucho más fuertemente dopado que la base. ¿Y por qué este no lo dopas también? Porque hay una asimetría, porque alguien podría decir, bueno, porque si lo hacemos iguales podemos hacer funcionar el transistor en las dos direcciones de forma igual. Y hay una asimetría, porque aquí claramente hay una asimetría. Si yo dopo más el emisor que el resto, pues ya hay una asimetría. ¿Por qué se hace así esto y no lo hace al revés? Pues mira, por una razón, o por varias razones. Aquí en la base tiene que haber una zona neutra. Necesariamente tiene que haber una zona neutra, donde pueda circular la corriente fundamentalmente de electrones y huecos. Esta zona tiene que existir. Porque aquí tú tienes que meterle los huecos, tienen que venir los electrones, pasar por esta zona. O sea, aquí tiene que haber electrones y huecos necesariamente, porque están pasando, ¿no?
unos pasan de emisor a colector y otros lo están metiendo, los huecos los están metiendo por aquí, a través del terminal de base. O sea, esta zona tiene que existir una zona donde haya electrones y huecos. Tiene que haber un flujo. Si tú, estas dos uniones, o las zonas de carga espacial de las dos uniones, las fueran muy grandes y se juntaran y agotaran la zona neutra de la base, pues entonces ya no existe esa zona neutra donde hay electrones y huecos. Entonces se perdería completamente el efecto de transistor. Dice, yo estoy inyectando huecos, pero es que no puedo inyectar, si es que aquí no hay posibilidad. Esto está impidiendo que haya electrones y huecos, porque me ha agotado la zona neutra de la base, con una zona de carga espacial muy grande. ¿Eso cómo se puede conseguir? Hombre, si la tensión en inversa que metes aquí entre base y colectores grandes, puedes agotarlo, cuidado con eso. Pero también, si tú el colector lo dopas mucho, tú sabes que la anchura de la zona de carga espacial va a ir, ¿dónde? Al sitio menos dopado. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú dopes mucho el colector, la zona de carga espacial, en vez de caer aquí predominantemente en el colector, te va a caer en la base. Entonces la va a aumentar. Y puede ocurrir que agotes la zona neutra de la base. Entonces, tú no puedes hacer el emisor más dopado, el colector no puede hacerlo más dopado que la base, porque entonces toda la zona de carga espacial te caería en la base y podría agotar la zona neutra de la base y pierde el efecto del transistor. Por eso no se hacen simétricos. Por esa razón, para no agotar la zona neutra de la base. Eso es importante. Hay algunos problemas también que he propuesto yo, precisamente para calcular anchuras de zona de carga espacial, la anchura de la efectiva de la base, la zona neutra, para que se diga, oye, mira, que aquí te estás pasando, que aquí hemos agotado la zona neutra de la base y este transistor no funciona, ¿no? Hay otra razón también, y es en el origen de estos transistores. Cuando se fabricaron estos transistores con la tecnología que había en su momento, hace un montón de años, antes de que vosotros nacierais, y tiene que ver con cómo se fabrican. Acordaros, como os dije yo, una de las formas de fabricar una unión PN, que teníamos un sustrato, imaginaros, tenía un sustrato tipo N y introducíais impurezas tipo P. Para eso tenéis que meter más impurezas tipo P de la concentración de impurezas tipo N que había antes en el sustrato. Y eso se hace así, la oblea que os enseñé también hace unos días, hace unas semanas, y se introducía en esa concentración de impurezas. Siempre es mayor que la concentración de impurezas que había antes. ¿Cómo se fabrica el transistor? Y ya con esto ya termino la clase de hoy. Pues bueno, pues tenemos un sustrato, tenemos una oblea, vamos a partir de un sustrato tipo P, vamos a introducir impurezas tipo N en mayor concentración, ya tenemos el colector, después vamos a introducir impurezas tipo P para hacer la base, pero tengo que introducir más impurezas de las que tenía antes, y por último voy a crear el emisor tipo N con más impurezas que las que tenía antes. Entonces ya por fabricación después hace unos contactos, ¿no? Después sacaría los contactos metálicos del emisor, de la base, del colector y también del sustrato se saca un contacto. Entonces fijaros que por fabricación siempre la capa de arriba tiene concentración mayor que la de abajo. Es decir, había otra razón, ¿eh? En el origen de estos transistores había esa razón, y es que por fabricación el que está por encima era mayor, tenía más concentración que el de abajo, por lo tanto el colector siempre iba a tener menos concentración y por lo tanto no iba a tener el problema ese de que la base se te agotara, la zona neutra. Ya la tecnología actual, os lo explicarán en la asignatura de tecnología, ya hay otras técnicas que te permiten poner capas arriba de menor concentración que las de abajo. Eso se puede hacer ya ahora, o sea, ya no habría problema. Pero en el origen
En el origen esto se hacía de esta forma. Repito que ahora no hay problema en hacerlo, pero si lo hiciéramos tendríamos el problema de agotar la zona de carga, de la zona neutra de la base. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pues seguimos la semana que viene, el martes.